Estimados estudiantes, hoy día veremos cómo fue el proceso de organización de la República de Chile entre los años de 1823 y 1830. También esta etapa de la historia de Chile, este breve periodo, se va a conocer como ensayos constitucionales o anarquía política. ¿Por qué ensayos constitucionales? Porque se van a escribir muchas constituciones en muy corto tiempo, y anarquía política se le decía porque quizás donde no había un gobierno que estuviera muchos años en el poder, se decía que no había un gobierno sin cabeza, que nadie le administraba esto. ¿Cómo fue el proceso de organización de la República de Chile? Para remontarnos tenemos que volver a lo que era la Patria Nueva, cuando O'Higgins va a ser el primer director supremo de nuestro país, nuestro primer presidente. O'Higgins, al ser los primeros años donde había que ordenar la casa, por decir así, va a gobernar de una forma muy estricta, tirana casi, y se va a ganar muchos enemigos. Esto le va a pasar la cuenta en definitiva en 1823, donde se lo obliga a renunciar a Bernardo O'Higgins. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasaría después de O'Higgins? ¿Cómo se administrará Chile? ¿Quién lo gobernará? Después de la renuncia obligada, cabe decir, se va a originar un vacío de poder. Este vacío de poder lo van a intentar llenar dos grupos políticos, dos grandes partidos políticos, el grupo de los conservadores y el grupo de los liberales. El bando conservador, a su vez, se va a dividir en tres subpartidos, por decir así, como los primeros partidos políticos de nuestra historia. El bando conservador se va a llamar así porque busca conservar cierta estructura del sistema colonial que teníamos. Por ejemplo, un gobierno fuerte y centralizado. Si bien ya no va a ser el rey, va a ser el presidente que tiene que estar concentrado todo el poder en él, y tiene que ser un gobierno súper estricto para que se respeten las leyes. Los pelucones, sector que reunía a la vieja aristocracia terrateniente, o sea, las personas que tenían mucha tierra, van a proponer un gobierno centralizado y fuerte. Otro sector del bando conservador van a ser los o'higginistas. Estos eran militares que querían la vuelta de Bernardo O'Higgins, que se fue exiliado a Perú, para volver a establecer este orden que se había perdido en estos años. Y finalmente, los estanqueros. ¿Quién eran estos? Era un grupo de comerciantes que lideraba Diego Portales, personaje muy importante que vamos a ver en la clase que viene, que se inclinaban por un fuerte gobierno autoritario y fuerte. El estanco era el monopolio de ciertos tipos de comercio, como el tabaco, el alcohol, los naipes, el té. Ellos querían un gobierno fuerte y autoritario, ¿para qué? Para poder vender tranquilos su mercadería. Por otro lado, el otro bando político van a ser los liberales. Los liberales en sí buscaban la libertad individual de las personas. Se va a dividir en dos. Los pipiolos, que proponían la división de los poderes del Estado. O sea, ellos no querían un poder centralizado solamente en el presidente, sino que querían establecer la separación de esto, un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo, que tuvieran las mismas facultades y se pudieran regular entre sí. Además, proponían la separación de la Iglesia y el Estado. Hay que acordarse que en la época colonial se iba a caracterizar porque la Iglesia Católica iba a tener mucho poder en la toma de decisiones políticas. Lo que buscaban los liberales, los pipiolos en este caso, era cortar esa unión, separar la Iglesia con el Estado. Y además querían establecer libertades individuales, como por ejemplo la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión. Por otra parte, existía otro grupo político en el bando liberal, que eran los federales. Estos poseían un proyecto político basado en la autonomía de las provincias, algo así como el estilo norteamericano, como actualmente es Estados Unidos, que cada estado, en este caso cada región de Chile, se podría administrar de una manera distinta, autónoma, tener policías distintas, tener leyes distintas,
generar ingresos de una forma distinta. Para esto, para hacer valer la opinión de los dos bandos políticos, se necesitaba establecer una constitución, una ley fundamental, la ley máxima de un país, que regula el funcionamiento del Estado. En este tiempo de ensayos constitucionales, acuérdense, van a existir 3 constituciones. La Constitución de 1823, que iba a establecer un código moral, cómo ser chileno, buscaba un ciudadano integral. El director supremo, en este caso el presidente, tenía mucho poder. Establecía la religión católica como obligatoria y el voto era censitario. ¿Qué significa esto? Que no todas personas podían votar. Por ejemplo, ¿quién podía votar en Chile bajo esta constitución? Hombre, mayor de 21 años, tenía que estar casado o tenía que tener una propiedad. Y aparte, tenía que saber leer. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que votaba un muy bajo porcentaje de todos los chilenos disponibles. Posterior a esto se hicieron las leyes federales de 1826. Para esto se instaura un gobierno federal, acuérdense, igual que en Estados Unidos. O sea, que cada provincia, cada estado, era independiente el uno del otro. En Chile, en este tiempo, iban a existir 8 provincias. Por ejemplo, en Concepción podían prohibir la venta de alcohol o del tabaco, y en cambio en Santiago era perfectamente legal. Cada provincia podía ser autónoma la una de la otra. Y por último, la Constitución de 1828, que va a establecer una clara división de los poderes del Estado. Primera vez que se va a ver el Poder Judicial en una Constitución establecida. Igual el poder del Congreso con el del presidente. Y otorga mayores libertades individuales. La libertad de culto, la libertad de propiedad y el derecho a opinión.